Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesús. Dice: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor la dirección, vamos a pedir al Señor que quite todo estorbo, que abra la mente, abra el corazón para que esta palabra pueda ser injertada en nuestro ser. Bendito Dios, delante de tu presencia, Señor, te hemos alabado, hemos glorificado tu santo nombre, Señor. En esta hora te rogamos, Padre mío, que la unción de tu Santo Espíritu venga, descienda sobre cada uno de nosotros para que haya revelación de palabra, bendito Dios. Que esta palabra que debe ser predicada, bendito Dios, sea palabra de Dios, sea conforme a la Escritura y no sea pensamiento de hombre. Te rogamos, Señor Jesucristo, que sea usted quitando toda limitación, todo estorbo, todo espíritu contrario, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Toda atadura, todo atavío, Señor, contrario, lo reprendemos en tu bendito nombre, Señor. Las cadenas, Padre Santo, que el enemigo haya puesto, las quitamos, Señor, las reventamos en tu nombre, Señor Jesucristo, porque lo que más anhelamos en nuestra alma, en nuestro corazón y en este pueblo es que haya libertad, libertad para expresar tu palabra, libertad para escucharla y deleitarnos, Padre bendito y santo, en tu presencia, Padre mío. Que este consejo, Padre Santo, que ha de ser en este momento, sea para bendición, tanto para los que escuchan como para el que predica, bendito Padre. Te ruego, Señor Jesús, dame sabiduría, dame entendimiento para poder entender tu palabra y la precisión para poderla predicar. Todo te lo ruego en tu bendito nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Dele la honra y la gloria al Señor. Puede tomar su asiento. Es necesario que no cesemos de glorificar al nombre del Señor Jesús, que no cesemos de glorificar al Dios que todo lo puede hacer. Y la palabra del Señor en esta hora nos trae una preciosa escritura en la cual muchos hemos escuchado, ya se nos ha predicado constantemente, pero aquí hay un enigma. Dice: pero los judíos no creían que el que había sido ciego, dice que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Si usted se recuerda en este pasaje bíblico, los fariseos, después de que Jesús le devuelve la vista a un joven, a un muchacho, a un varón, le devuelve la vista. Y una vez que los fariseos miran que Jesucristo le devolvió la vista, ellos dudaron y dijeron: ¿cómo podremos identificar, cómo podremos hacer que este hombre sea llevado a juicio y que una vez en el juicio sea sacada la verdad? Los fariseos, ellos no creían que él había sido ciego. Ellos pensaban que era alguna especie de artimaña como el mundo usa para exaltar o para incrementar el nombre de cualquiera que se dice predicar la palabra de Dios, como en esos tiempos. Pero no vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar de lo que el Señor en verdad es, de lo que la esencia del Señor puede producir en nuestras vidas. Amén. Cuando vienen estos fariseos y dicen que que había recibido la vista, lo interrogaron y le dijeron: dinos, ¿cómo fue que tú recibiste la vista? Dice la palabra de Dios que él solamente supo que este Jesús, al cual todo el mundo buscaba para sanidades, este Jesús que profetizaba, que hablaba palabra, proyectando y declarando con poder y gloria, había respaldado esta acción. Y mediante, dice la palabra del Señor, mediante ese polvo, mediante esa tierra y saliva, los puso en sus ojos y después los mandó a lavar. Y dice la palabra del Señor que él obedeció, él hizo caso a lo que el Señor Jesucristo le había mandado. Esto fue un acto de fe, primeramente, porque nosotros no podíamos decir que él, siendo ciego, estaba viendo lo que acontecía a su alrededor, pero sí escuchaba lo que sucedía. Sabía que las maravillas de Jesucristo eran manifestadas a través de los decretos, a través de las palabras que la gente decía, a través de los testimonios. Mucha gente testificaba que Jesucristo ciertamente tenía poder para levantar no solamente a los cojos, sino aún a los muertos. Los volvía a resucitar, que cuando el hombre ya había muerto, dice la palabra del Señor que Jesús venía y él resucitaba aún a los muertos. Si resucitaba a los muertos y no había limitación para hacer eso, hermano, ¿usted piensa que el devolverle la vista a un ciego iba a ser para Jesús un impedimento? Eso no era un impedimento.
no había para él una limitación, y hasta el día de hoy sigue sin haber una limitación en Cristo Jesús. Él sigue devolviendo la vista a los ciegos, y sigue levantando a los paralíticos, y sigue también devolviendo el oído a aquellos que no escuchaban y no escuchaban la palabra de Dios. Ha vuelto la esperanza en Cristo Jesús para manifestarse, para cuando el mundo desechaba a aquel ciego por la ley, así como desechaba a los paralíticos, así como desechaba a todos aquellos que tuvieran una imperfección física. El mundo los desechaba, el mundo no los quería. Los fariseos decían: ciertamente este hombre no puede entrar a la casa de Dios porque tiene un defecto físico, no puede entrar porque él es inmundo. Se consideraban inmundos para los fariseos porque tenían una deficiencia física, que porque si le faltaba una mano, que porque si era leproso, que porque si era ciego, que por si no podía caminar. La ley marcaba que no podían entrar a ese lugar santo. Pero viene la gloria de Dios mediante Jesucristo y dice que aquel que no puede caminar era levantado, aquel que no podía ver podía, hermano, ser de vuelta a la vista. ¿Cuál era el propósito principalmente? Porque hablaba, la palabra en muchas citas nos explica, nos expone que si había un paralítico estaba a la puerta también ahí de la iglesia, amén, a las puertas del templo. Este ciego también se manifestaba a las puertas del templo. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo dejaban entrar, no le permitían la entrada a ese templo. ¿Por qué? Por la deficiencia física. Así también nosotros no podíamos entrar a la gloria del Señor, no podíamos entrar al templo, no podíamos entrar a esa comunión con Jesús por la deficiencia que usted y yo veníamos portando. Porque siendo inmundos, siendo sucios, siendo pecadores, siendo, hermano, desechados por el mundo, ciertamente no teníamos esperanza. Pero vino aquí a nuestra vida el que todo lo manifiesta, el que todo lo puede, el que todo lo transforma, el que todo lo cambia, y dice: aquel que es sano, aquel que es enfermo, sea sano, aquel que sea ciego, de vuelta va a tener la vista. Y en esta hora estos fariseos no creían y dijeron: bueno, vamos a hacer algo. Si este muchacho está mintiendo, hay una manera de descubrirlo a él y a Jesús, si es que están mintiendo. Y dice la palabra del Señor aquí mismo en el 19, y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo? Dice la palabra de Dios que mandaron a traer los padres de aquel que había recibido la vista, y le preguntaron diciendo: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Mandaron a traer a los padres. Cuando mandan a traer a los padres, le dicen: ¿este es su hijo, el que nació ciego? Y ellos, entre el miedo del fariseísmo y entre el gozo de ver que su hijo le había sido devuelta la vista, más bien dicho, le había sido dada la vista, porque desde que nació no había tenido la oportunidad de ver absolutamente nada. No le devolvió la vista, se la dio, porque así nosotros también, hermano, nacimos, pero nacimos ciegos, sin el conocimiento de la palabra de Dios, sin poder ver la manifestación de Jesucristo en nuestras vidas. Y ellos dicen en el 20: sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Eso me trae a la mente, me trae al corazón cuando ciertamente, para la honra y la gloria del Señor, yo fui el primero hasta el día de hoy de mi familia que vengo a conocer en mi hogar, en la descendencia de mis padres. Vengo a ser el primero, y no fue nada fácil, porque ciertamente venía con una ceguera, venía con una imposición de enseñanzas desde mi nacimiento. Entonces, cuando viene Cristo a mi vida, me empieza a manifestar su palabra, me toma, me devuelve, me da la vista, porque yo ni siquiera sabía lo que Dios podía hacer en mi vida. Me empieza a dar la oportunidad de ver la gloria de Dios, de poder leer la Escritura, de poder manifestar con mi propia boca. Yo les aseguro que en tiempos atrás, si les preguntaban a mis padres: ¿este es tu hijo? Sí, este era tu hijo, este era mi hijo. A lo mejor el que era borracho, que era contencioso, peleonero, que
que era de lo peor, que todo el mundo lo desechaba, era mi dolor de cabeza, pueden ellos manifestar a lo mejor. Pero ¿cómo ha sido ahora transformado? No lo sé. ¿Por qué razón decían los padres de este joven que no sabían? Porque ellos no conocían al que le había devuelto la vista, porque no conocían al Dios verdadero, al Dios omnipresente, al Dios omnipotente, que todo lo puede hacer. De esa manera también mucha gente no se explica cómo es que el drogadicto es sacado de las artimañas del enemigo y es restaurado, de que el borracho es transformado, de que aquel que se gastaba todo su dinero en el vicio ahora viene a proveer a la familia, y a lo mejor la familia todavía no le cree. A lo mejor todavía no ha venido la revelación a la esposa o a los hijos o a los padres o a los hermanos, pero Dios está trabajando primeramente en él, en este ciego, devolviéndole la vista, y empieza a manifestársela a través de la gloria de Dios. Y ellos decían, no lo sabemos. Ciertamente este es mi hijo el drogadicto, este es mi hijo el borracho, este es mi hijo el que estaba encarcelado, este es mi hijo. ¿Cómo salió de la cárcel? No sé, porque él estaba ahí de por vida, porque él iba a purgar ahí 20 años en la cárcel. ¿Cómo salió? No lo sé, no lo sé, dicen los padres. Lo único que sé que ahora es diferente. Ahora empiezo a ver en algo diferente. Ahora empiezo a conocer a un hijo diferente. Ahora puedo ver que ciertamente lo que antes venía cargando este muchacho, ese mal que antes portaba, ahora ya no lo tiene. No me pregunten a mí, y así nos dicen a nosotros. No le pregunten a mis padres, porque ellos no le van a saber contestar qué pasó en mi vida o qué pasó en su vida. ¿A quién le tienen que preguntar? A usted y a mí, porque Dios se manifestó en usted y se manifestó en mí. De nosotros depende si declaramos cómo fue la transformación, cómo fue que Jesucristo vino a su vida y a mi vida. Es manifiesto, es necesario, es una obligación de usted y mía declarar la palabra de Dios. Cómo fue que vino esa transformación a su vida, cómo fue que Dios vino con lazos de amor, lo atrajo y dio a usted una oportunidad de ser diferente, a mí una oportunidad de ser diferente. Dice la palabra de Dios, y es un mandamiento, que vayamos y manifestemos, ir y predicar a todo el mundo, ¿qué? El Evangelio, la manera como Jesús puede transformar a la gente, la manera como Jesús puede cambiar, puede extirpar la lepra y devolver, hermano, la sanidad, en donde todo el mundo nos veía feos, apestosos, malolientes, y a lo mejor expresábamos de nuestra boca, solamente salía maldición. Pero ahora que vengan y nos pregunten qué fue lo que pasó en nuestras vidas, y vamos a declarar que verdaderamente Cristo tiene poder para transformar, Cristo tiene poder para sanar, Cristo tiene poder para levantar los muertos, porque cuando ya estábamos muertos en los delitos y en los pecados, denle la honra y la gloria al Señor si tiene su corazón sincero y capaz del Señor. Porque somos muertos, dice la palabra de Dios, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Estábamos muertos, ya estábamos enterrados, estábamos en la fosa del infierno, y de ahí el Señor viene con lazo de amor, viene con poder, con brazo fuerte, y nos arranca de las manos de Satanás, y que el Señor lo reprende en esa hora. Viene y nos saca de la inmundicia, y ahora nosotros debemos de declarar cómo fue que Jesús se manifestó en nuestra vida, cómo fue que Jesús nos dio una oportunidad de vivir nuevamente. Hermanos y amigos que nos miran a través de las redes también tienen una oportunidad. Cristo quiere transformar tu vida, Cristo quiere cambiar tu vida. No importa que tu hijo esté en la cárcel, no importa que tu hijo esté en el hospital, no importa que tu hijo, tu esposa, cualquier familiar esté enfermo. Si tú recibes al Señor de Jesucristo en tu vida, ciertamente hay una promesa para ti, porque dice la palabra de Dios que si tú recibes a Jesucristo en tu vida, en tu mente, en tu corazón, si ahora le entregas tu vida a Cristo, hay una promesa para ti, para mí, que no solamente tú vas a ser transformado, sino también tu familia, también tu casa. Es promesa de Dios, no es promesa del hombre. Esto es lo que el Señor dice. Dice la palabra del Señor que sus padres le respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. Dice en el 22: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, ¿qué dice la palabra del Señor?
fue expulsado de la sinagoga. Muchas de las veces nuestros familiares les van a preguntar: oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este? Pero por el miedo al que dirán de que ahora se hizo aleluya, no quieren declarar que hubo una conversión porque ahora se hizo cristiano. No quieren declarar porque ahora él dice aleluya y antes decía malas palabras, porque ahora dice gloria a Dios y antes decía blasfemias, porque ahora dice la Biblia dice y antes decía cuánta mala palabra se le venía a la mente. Ese es el vocabulario ahora del cristiano. La Biblia dice, y por más duro que le pueda parecer a la gente, así la Biblia dice, así la Biblia lo dice. Esa es la palabra del que ha nacido nuevamente. Esa es la palabra del que se le ha devuelto la vista o al que se le ha dado la vista. La palabra del Señor dice que ellos tenían miedo a los judíos porque podían ser expulsados de la iglesia. ¿Sabe una cosa? Yo le puedo decir que más de alguno de nosotros, no sé, los padres o algún familiar no se anima a declarar en la iglesia en donde se congrega, bueno, en donde participa o en donde se reúne, no se animan a declarar que en verdad, en la palabra, en verdad, en estas iglesias, en este lugar, en esta congregación, hay poder de Dios para manifestarse, para transformarse. Saben, hermanos, saben en lo más íntimo de su corazón que Dios, al Dios al que usted y yo hemos decidido servirle, es más poderoso que cualquier imagen, es más poderoso que cualquier, hermano, hechicería, que cualquier conjuro, como logran ir, hermano, mucha gente poniendo su fe y su confianza en aquellas artimañas de los hechiceros, en aquellas artimañas de los mentirosos, leyéndole las cartas, leyéndoles el tarot, dándoles falsas esperanzas. Ahí no hay esperanza, ahí hay engaño, ahí hay mentira, ahí hay corrupción, ahí hay enfermedad, ahí incluso, hermano, hasta la misma economía de su bolsillo va a decaer, porque esos, hermanos, son sacos que no se llenan. Entre más van y les llevan, más, hermano, más y más y más y más y más, no se llenan. ¿Por qué? Porque ellos solamente ven por su bolsa. A ellos no les interesan las almas, a ellos no les interesa el bienestar de la gente. Son engañadores, así como lo dice la Biblia. Son falsos. Son, hermano, gente que ha decidido y ha dedicado su vida a hablar mentira, a hablar falsas esperanzas. Dice la palabra del Señor que ellos tenían miedo y le dijeron que le preguntaran a él. Pero dice la palabra del Señor que ellos volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, estoy leyendo en el 24, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, refiriéndose también a Jesús. Entonces dice la palabra del Señor que él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Eso es fe, eso es poder de Dios. Hermano, si usted viene y le dice: descríbeme a Jesús, al Jesús que tú me predicas, descríbemelo. A lo mejor usted no le va a poder hacer un dibujo fisiológico, pero sí le va a poder describir cómo Jesús restaura, cómo Jesús transforma, cómo Jesús hasta el día de hoy sigue teniendo poder para con su sangre preciosa limpiar del pecado a toda la humanidad. Esa es la promesa. Dice la palabra del Señor que si sus pecados y los míos fueren tan rojos como el carmesí, dice la palabra del Señor que los va a hacer blancos como la lana, como la nieve. Eso es lo que Jesús ofrece. Nadie le va a perdonar sus fechorías, nadie va a querer pagar por sus pecados o por sus malas acciones. Solamente hay una esperanza, y esa es en Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que Él les contestó en el 26, les volvió a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?, le preguntaban los fariseos. Y él le respondió: ya os los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Fíjese, hermanos, es precioso la palabra del Señor.
Cuando vienen, en otras palabras, este joven ya les estaba empezando a predicar. ¿Por qué es tanta la insistencia? ¿Por qué es tanto el interés que ustedes tienen? ¿Que acaso ustedes también ya quieren recibir de lo mismo que yo he recibido? ¿Ustedes también quieren participar ahora? ¿Ustedes también ya quieren ser discípulos de Él? Hermano, es que cuando la gente está preguntando y preguntando es porque hay un interés en ellos, es porque también tienen una necesidad. A usted no le van a venir a preguntar cómo adquirió un buen empleo si la persona no tiene ganas de tener un buen empleo. A usted no van a venir a preguntarle cómo se curó del dolor de la espalda o de la enfermedad de la gripe o de cualquier enfermedad, si no es que en ellos hay una necesidad por recibir esa información. Fíjese bien una cosa. Nosotros hoy día, en general, empezamos a tener algún síntoma y antes de ir al doctor, empezamos a meternos en el internet, en Google, para ver qué es lo que la gente puede exponer, para ver qué es lo que puede ayudar a mi dolor, qué es lo que puede ayudar a esa dolencia física, a esa dolencia corporal. Ahora, rápido van y le preguntan al Google, ¿qué puedo hacer yo para que esta enfermedad sea retirada? ¿Y saben qué es lo más triste de todo esto? Que Google jamás le va a dar una cita bíblica diciéndole que en Jesucristo hay poder para manifestarse en ese problema o en esa dolencia. Jamás le va a dar eso. Antes bien, es más fácil que salgan ahí conjuros, que salgan ahí gente que se dedica supuestamente a hacer limpias. Es más fácil, hermano, ahí hacer tratado mediante engaños, porque de eso vive el mundo. La gente del mundo le pregunta al mundo, pero usted, conociendo a Dios, ¿a quién le pregunta? Al que lo hizo, al que lo formó, al que todo lo puede hacer. Amén. Hay muchos creyentes, ya conociendo la palabra de Dios, todavía andan atinando ahí en los horóscopos. ¿Cierto? Parece que, pero eso es cierto. Todavía andan ahí indagando a ver qué dice la galleta ahí cuando va a la comida china, a ver qué depara mi suerte. Todavía andan leyendo de ahí. Su suerte ya está marcada, solamente que usted todavía no ha logrado ver cuál es su suerte, cuál es su futuro. ¿Quiere saberlo? Yo no se lo voy a decir. Aquí viene la Biblia. La Biblia dice su futuro. Porque si usted ha decidido hacer lo bueno y hacer según lo que la Biblia dice, su futuro es que se vaya al reino de los cielos. Pero si usted ha decidido no hacer caso a lo que dice la palabra de Dios, también aquí dice el futuro de todo aquel que no lo quiere recibir, y eso es la condenación eterna, el lago de fuego. Así es de que quiere saber su futuro, no busque en la galleta, ni en las cartas, ni en todas esas mentiras. Busque en la Biblia, ahí se lo va a declarar. Ahí esta palabra no tiene un error, ni una tilde, ni una jota, dice la palabra de Dios, va a pasar. Nada, todo se va a cumplir. No podemos decir que la palabra no se va a cumplir porque es palabra de Dios, no es el libro del mormón, no es, hermano, el libro de la profeta o de la hechicera o de la bruja o de la Biblia negra, ¿no? Estas palabras de Dios se van a cumplir, en ella hay verdad y el respaldo es por parte de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor que ellos le preguntaban, y dice la palabra también que dice: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis vosotros también hacer sus discípulos? Voy a leer el 28. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Dice: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Es que esto no es revelado para todo el mundo, nada más para aquel que lo busca. Nada más para aquel que ha decidido servir a Cristo, aquel que ha decidido, hermano, buscarle, aquel que ha decidido creer a su palabra. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí
me abrió los ojos. O sea que están más ciegos ustedes que ni yo. Están más ciegos ustedes, fariseos, que ni yo. Yo estuve ciego por muchos años y me ha sido devuelta la vista, me ha sido dada la vista, pero vosotros todavía no veis. Ustedes todavía no ven lo que es verdaderamente Jesús, el que hace, el que provee, el que cambia, el que transforma. Ustedes están ciegos y lo siento por ustedes, fariseos, porque todavía no les ha sido devuelta la vista. No quieren ver en verdad quién es al que yo he decidido servir. Dice la palabra del Señor: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, ¿qué? ¿Está leyendo conmigo? Y hace su voluntad, a ese oye. No es porque seamos buenos, no es porque seamos justos. Teacher, my family's very hungry. We live in Alaska now. Can you guys help us with a couple dollars with the milk and cereal or something, a loaf of bread, please? Amen. Somebody's gonna take it, okay? Yes. ¿Alguien puede hablar con la señora? I need to look right now. I have to go home. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces la palabra del Señor dice, la palabra del Señor dice que Él devuelve la vista. Y cada vez que entra un alma aquí, no viene buscando solamente el dinero, viene buscando palabra de Dios. Por eso es que es muy importante que nosotros tampoco desechemos. Hable nuestro idioma o no hable nuestro idioma, debemos esforzarnos. ¿Por qué? Por declararle lo que nosotros hemos recibido. Por declararle lo que nosotros hemos recibido. Es nuestro deber y es nuestra responsabilidad. Amén. Dice la palabra del Señor: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, no los escucho. ¿Está leyendo conmigo? Si este no viniera de Dios, nada pudiese hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y dice la palabra de Dios, y le expulsaron. Eso es lo que pasa. Y debemos de gozarnos cuando nos expulsen. Debemos de declarar la palabra de Dios tal y como sea, por fuerte que sea, debemos de declararla. Si a la gente no le gusta, bueno, lo sentimos, pero esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Debemos de testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Somos pecadores hasta el día de hoy? Amén. Seguimos siendo pecadores. Pero ciertamente dice la palabra de Dios que si nos humillamos, que si nosotros clamamos, que si nosotros le buscamos, que si nos humillamos delante de Él, no dice la palabra de Dios que nos va a quitar el hecho de ser pecadores, pero sí dice la palabra de Dios que nos va a escuchar, nos va a perdonar, porque ciertamente en la naturaleza del hombre, dice la palabra de Dios, que aún con el pensamiento pecamos. Aún con el pensamiento pecamos. Entonces es nuestro deber constantemente estar buscando y pidiéndole a Dios, porque somos constantemente pecadores. Que nos saquen de donde nos saquen, hermano. Si nos han corrido repartiendo tratados, si nos han corrido por ahí tocando las puertas, si nos han corrido por ahí dando algún estudio, si nos han corrido de cualquier lugar, inclusive de nuestra propia familia, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. No importa que seamos expulsados, mientras no seamos expulsados de la presencia de Dios, no importa que nos, hermano, que nos alejen a la calle, que nos saquen, hermano, de donde estemos, y aún si el día de mañana nos quieren sacar de este lugar, gloria al bendito nombre del Señor Jesús, porque nuestro lugar, nuestra casa, no son nuestras cuatro paredes. En donde quiera que nosotros estemos, en donde quiera que nosotros nos reunamos, viendo más de 2 o 3, ahí va a estar el Señor. No importa, aunque se caiga este lugar, aunque nos lo quiten, aunque vengan y hagan aquí un freeway, Dios va a proveer lugar, porque de Él es el cielo y la tierra para predicar. Hermano, si el día de mañana no nos ponen a predicar aquí arriba en el púlpito, hay mucho espacio allá afuera también para enseñar y para predicar. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Declarar a las naciones que Jesús nos ha devuelto, nos ha dado la vista, nos ha dado un corazón nuevo, un corazón diferente, que ha tratado con nuestra vida, y hoy día, cada día,
nosotros estamos siendo moldeados en manos del alfarero, así lo declara la palabra, amén. ¿Está conmigo en esta hora, hermano? Gloria al bendito nombre del Señor Jesús. Hechos 16, 14, vamos a estar leyendo nuestras Biblias en Hechos 16, y me indica con una mano cuando lo tengan. Hechos 16, versículo número 14, ¿lo tienen? Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿A quién estaba escuchando, hermano? Y dice la palabra de Dios que estaba escuchando a Pablo, amén. Y dice que ella adoraba, estaba adorando a Dios y estaba escuchando, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, dice, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Vamos a meditar un poquito en esta escritura. Dice la palabra del Señor que una mujer llamada Lidia era vendedora de púrpura, amén. Pero no era una mujer común, no era una mujer secular como cualquier otra. Dice la palabra del Señor que esta mujer adoraba a Dios, y en el tiempo que estaba adorando a Dios también escuchó a Pablo que estaba hablando, que estaba predicando, escuchó a Pablo que estaba declarando. Y dice la palabra del Señor que ella, que el Señor abrió el corazón de ella, en otras palabras le dio el entendimiento para entender, para poder discernir lo que Pablo estaba declarando. Dice la palabra del Señor que abrió su corazón al Señor y fue bautizada ella y toda su casa. Es promesa de parte de Dios que si nosotros escuchamos la palabra de Dios, meditamos en la palabra de Dios, escudriñamos la palabra de Dios, ciertamente va a haber una transformación en nuestras vidas. Y en el momento que hay una transformación en nuestras vidas, automáticamente va a empezar a cambiar todo lo que se mueva a su alrededor. Porque el día de mañana, cuando aquel hombre que maltrataba a los hijos, maltrataba a la mujer, Dios lo encuentra, lo rescata, automáticamente deja de maltratarla, deja de golpearla, empieza a hablarle palabra de Dios. En un principio a lo mejor ni la esposa ni los hijos van a creerle, pero conforme al trabajo que Dios va haciendo a través de esa persona, va a ir manifestándose la gloria de Dios en esta persona. Van a ver el cambio que Dios ha hecho en él, en este hombre, es veraz, es verídico, es cierto. Y ha sido transformado, hermano, en una persona nueva, en una persona renovada, en una persona diferente, que cuando antes declaraba solamente maltratos, ahora empieza a declarar amor hacia el cónyuge y hacia los hijos. Nadie puede esperar, siendo inconversos, que si el hombre o la mujer están peleando y están maltratando y están declarando maldiciones, no podemos esperar bendición de parte de otro inconverso. Casi por lo regular, en la naturaleza del hombre está en que si alguien viene y pelea, el otro responde también con agresión. Amén. Pero cuando nosotros, ya conociendo la palabra de Dios, empezamos y sabemos esperar en el tiempo de Dios, en la transformación de Dios, ahora nosotros debemos de discernir. Dice la palabra de Dios que el sabio ve el mal y se aparta. Empezamos a apartarnos, que ya sabemos que a lo mejor el esposo es contencioso. ¿Qué hace la mujer? La hija de Dios se aparta, trata de evitar seguir echándole más leña al fuego. ¿Por qué? Porque ahora Dios ha devuelto la vista a ella o a él y logra ver las artimañas del enemigo, cómo el enemigo empieza a trabajar en las familias, cómo el enemigo empieza a destruir primeramente a los pilares de la casa, y automáticamente cuando esos pilares o estas paredes son derrumbadas, son tumbadas, ciertamente se va a caer o se va a colapsar el techo y va a ser destruido el hogar, va a ser destruida la casa. Nosotros debemos de empezar. No es fácil, yo no le estoy diciendo que de la noche a la mañana ya nosotros vamos a evitar
molestarnos. Pero es un proceso que Dios ha empezado, es un trabajo que Dios ha iniciado y Él es fiel para completar o para terminar la obra que ha iniciado. Él no va a cesar, Él no va a dejar, a menos que usted decida abandonar el trabajo que Dios está haciendo, entonces Él va a respetar. Y ahí dice la palabra de Dios, ahí va a ser el ay, ahí va a ser el dolor, ahí va a ser el crujir de dientes, pero por nuestra decisión propia. Así lo declara la palabra. Y dice esta mujer llamada Lidia era vendedora de púrpura y adoraba a Dios y estaba escuchando. Y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, sabe que ciertamente Pablo estaba hablando del bautismo. Y fue bautizada y su familia dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra en mi casa. ¿Sabe qué? Ellos se dieron cuenta que en verdad en ella estaba ese deseo de ser diferente, el deseo de servir a Dios, el deseo de honrar a Dios, que su invitación hacia Pablo no era ficticia, no era con hipocresía, sino que en verdad Pablo logró ver ese deseo de ella, de poderlos alojar, de poderlos tener en la casa, de ya no verlos como cuando vienen algunos hermanos y decimos, ay no, a mi casa que ni se metan, yo no quiero ir para andar batallando. Pero ¿saben qué es lo precioso? Que aunque a veces no nos digan, oiga hermano, puede recibir a la congregación de allá de Phoenix o de cualquier lado, aunque a nosotros no nos digan, ya nosotros podemos estar atentos, diciendo hermanos, lo que necesiten. Mi casa es su casa, somos hermanos y esta casa sin duda alguna es casa de Dios, así es de que bienvenidos. Aún en Deuteronomio habla también del hospedaje entre hermanos, amén, de la atención. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Brindar esa hospitalidad como agradecimiento hacia Cristo Jesús, que no le neguemos incluso ni siquiera un vaso de agua, y más a los de la familia de Cristo. Amén. Entonces, y los obligó, dice, estoy leyendo el 15, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Amén. Entonces dice que está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino a la salvación. ¿Qué iban anunciando? El camino a la salvación. El camino a la salvación. En otras palabras, iban declarando las buenas nuevas de Jesús, iban declarando, iban evangelizando el plan que Dios hizo para que usted y para que yo fuésemos salvos. Eso es lo que ellos iban hablando. Y ellos ciertamente, dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesús, de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Estoy leyendo parte de toda la historia para que entendamos el punto por el cual al que vamos. Y enseñan, dice, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Dice la palabra del Señor, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Esto es a donde yo quiero llegar. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos, ¿qué hacían? Los oían. El que ha recibido la vista, el que ha recibido la sanidad, no tiene limitaciones. No adora nada más aquí en la iglesia y allá afuera no. No, hermano, no importa que nosotros estemos en el trabajo, no importa que nosotros estemos en cualquier lugar, aunque estemos presos en la cárcel, si el Señor nos ha puesto ahí, ¿qué tenemos que hacer? Hablar las buenas nuevas, alabar al Señor. Y dice la palabra del Señor que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que, estoy leyendo en el 26,
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Usted no piense que el trabajo que Jesús hizo en su vida no tiene que producir ganancias. Y no le hablo de ganancias económicas, le hablo de ganancias espirituales. Porque ciertamente lo primero que preguntó él, este carcelero dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? No les dijo: enséñeme a hacer eso, pues yo también para abrir las cárceles así, a ver si hacemos ahí un grupo y ya empiezo yo también a ganar dinero. Como lo hacen muchas organizaciones ahorita. Están en el ejército o están en la policía, y ¿qué es lo que pasa? Vienen y los intimidan, les ofrecen ahí un poco más de dinero, y cuando estaban trabajando para la justicia, se van a trabajar para la injusticia. En este caso, este carcelero dijo: no, yo me quiero ir con el Señor, yo quiero ser salvo igual que ustedes, yo quiero participar de lo que ustedes tienen, yo también quiero recibir. ¿Qué necesito? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En otras palabras, Dios te va a dar la sanidad, Dios te va a dar la salvación a ti, y como pilón, así decimos en México, como ti, va a venir a ser también salva toda tu casa. ¿Me parece poco? Amén, aleluya. Es bastante. Y con el simple hecho de recibir nuestra salvación, dice la palabra del Señor que una alma que se arrepiente vale más que todo, absolutamente todo lo que pueda haber en este mundo. Imagínense cuando una alma se salva y en base a eso también su familia es salva. Wow, dice la palabra del Señor que allá arriba en los cielos hay fiesta. Cada vez que un pecador se arrepiente, allá arriba hay fiesta. Pero ese es el trabajo que nosotros debemos de hacer: manifestar que hemos recibido la vista, manifestar que hemos recibido la sanidad, manifestar que ahora nosotros somos transformados y hemos sido cambiados de la esclavitud a la libertad. Pero ¿cuál fue el medio para que nosotros pudiésemos obtener toda esa bendición? El principal ingrediente es Jesús, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, la muerte y el padecimiento de Jesucristo en el Calvario. ¿Para qué? Para perdonar sus pecados, para perdonar mis pecados y todos aquellos que acepten que el Señor Jesucristo es el Señor. Esa es la promesa de Dios. Dice la palabra del Señor: buscad el reino de Dios y de su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Salomón pidió sabiduría celestial, sabiduría que proviene de Dios. Dijo el Señor: por cuanto no pediste riquezas, sino que pediste sabiduría. ¿Para qué? Para guiar a mi pueblo. Te voy a dar la sabiduría que me pediste, pero más sin embargo voy a añadir todo tipo de bendición. No vas a tener carencia, no vas a andar mendigando. El reino establecido aquí va a ser un imperio poderoso, un imperio en el cual la gente va a preguntarse: ¿cómo es que este hombre ha recibido tanta sabiduría? Y Salomón tenía que declarar de dónde provenía esta sabiduría. Si nosotros hemos adquirido sabiduría, hermano, así sean 2 versículos, son 2 versículos que ya pesan sobre nuestra persona. Si usted nada más se sabe Juan 3:16, ¿quién me lo puede decir? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya se lo sabía? Pues ya tiene gran peso, porque tiene que manifestar. Amén. Así que, hermano, es hora, dice la palabra de Dios, es hora de despertar. Despiértate, tú que duermes, abre tus ojitos,
Abre tus ojitos. Pídele a Dios, hay que pedirle a Dios que nos dé la vista para poder manifestar, para poder ver el camino que Dios ha puesto. El único camino que nos va a llevar a la verdad, el único camino que nos va a llevar a la vida, el único camino que ha sido puesto para poder llegar al reino celestial. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Primera de Pedro, ya para terminar, hermano, el tiempo ha transcurrido. Primera de Pedro 2, en el versículo número 9, con eso termino. Le voy a declarar, a ver si con esto el Señor nos abre los ojos, nos enseña en verdad, es como si estamos ciegos, y el Señor abre nuestros ojos, nos da la vista y nos pone en un espejo para que sepa lo que usted y yo somos a través de la Escritura. Amén. ¿Lo quieren? Primera de Pedro 2:9 dice en 2:9, para que veamos, para que ahora que ya Cristo nos ha dado la vista, nos pone enfrente del espejo y nos dice: esto eres tú. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El Señor espera en el amor de Dios que le haya declarado, que le haya enseñado lo que ahora somos. Que no somos cualquier cosa como el enemigo muchas de las veces viene y nos dice que somos cualquier cosa, ¿no? Ahora hemos sido comprados, hemos sido adquiridos como una nación santa, y eso ha costado la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Llévese este consejo no para su casa, sino en su mente y en su corazón, y compártalo a todos aquellos que usted ama y también a todos aquellos que usted odia o tiene algún rencor hacia ellos. Compártalo a todo el mundo. Así voy a entregar el tiempo a mi hermano Francisco Vargas, el pastor, que sea él orando pues para despedirnos de este lugar, y de mi parte que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Él abre los ojos de los ciegos. ¿Qué digo el ciego? Ustedes no saben de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. Así que lo demás, hermano, ¿qué importa? ¿Qué importa lo que la gente diga, hermano? En realidad hay mucha gente que dice tanta barbaridad. Dice que estamos locos, ¿verdad? Dice cuántas cosas. ¿Y qué importa eso? Porque cuando la gente se pone en ese plan, pues se pone muy difícil, ¿verdad? Pero, hermanos, les voy a invitar a que se pongan en pie. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle a Dios que Él sea tocando nuestras vidas, nuestros corazones, para que podamos, hermano, poder asimilar y poder ver, hermano, la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Amén. Que toda enseñanza es para edificación nuestra, para que podamos crecer. Las cosas que Dios ha hecho, las ha hecho con un propósito. El que le ha abierto el corazón para que usted pueda comprender ha sido Dios. Hay mucha gente que vive hablando y oyendo de Dios, pero si Dios no le abre el corazón, sigue en la misma. Entonces, vamos a orar. Ahora, antes de orar, ya tenemos los folletos estos para las invitaciones de esta. ¿Qué tenemos este próximo fin de semana, no? Empezamos el día viernes. El sábado tenemos el culto del amigo. Va a invitar a sus amigos, vamos a hacer una cena para invitarlos a comer y todo eso el día sábado. Y el día domingo tenemos el cierre de la campaña. Así que va a tenerse que esforzar a traer a sus amigos. Amén. Cuando usted piense en cuántos amigos va a invitar, me pide y le vamos a dar folletos para que se los dé. Vamos a orar. Señor Jesús, una vez más te damos gracias por esa oportunidad que nos das de poder estar delante de tu presencia. Agradecemos, Señor, por ese amor, esa misericordia que has mostrado para con cada uno de nosotros, Señor.
Te agradecemos por haber abierto nuestros ojos, Señor. Ahora podemos ver, Señor, te podemos ver claramente, Señor. Podemos mirar tu misericordia, cómo has hecho, Señor, con la vida, con cada uno de nosotros, nos has transformado, has hecho algo especial, Señor, y te damos gracias por ello. Bendice, Señor, a mis hermanos, bendice a tu iglesia. También en esta noche te pedimos, Señor, por los jóvenes, por los niños que van a la escuela, Señor, a mis hermanos que estarán ya en el trabajo esta semana, Señor. Bendíceles, ayúdales de una manera especial, mi Dios. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias por todo tu amor y tu misericordia. Despídenos en paz y en comunión de este lugar, danos tu presencia y guárdanos en el hueco de tu mano. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Y hermano, en 15 días más voy a estar allá en una campaña en Chihuahua, así que van a empezar a orar por mí, amén. ¿Cuántos hermanos? ¿A cuántos va a invitar? Ah, pues sí, es cierto. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas? ¿Ya estabas en la puerta? Sí, estabas. Oh, man. Te vi.